Bienvenidos sean a nuestro nuevo video en el área de física para estudiantes de cuarto bachillerato. Y el día de hoy pues vamos a complementar los conceptos básicos de movimientos, los cuales habíamos venido trabajando y manejando. Y vamos a hablar nuevamente de movimiento. Y dentro de lo que corresponde a movimiento, pues trabajamos lo que es el desplazamiento, la rapidez y velocidad dentro de los conceptos que el día de hoy vamos a manejar. En el video anterior hablábamos sobre los conceptos de movimiento, partícula, desplazamiento, trayectoria, pero el día de hoy vamos a enfocar este video a estos conceptos que son importantes para poder describir el movimiento de los cuerpos en el espacio. Tomamos en consideración que los cuerpos los vamos a tomar como partículas, de modo que no hay que tomar en cuenta su rotación ni su vibración, sino únicamente su traslación. Entonces el día de hoy vamos a empezar con lo que es desplazamiento. Para poder hablar de elemento, lo que es el desplazamiento, pues recordamos que el desplazamiento es el vector que une el inicio de un movimiento con su final. O sea que si hablamos de que un cuerpo quiere ir de un punto a otro, por ejemplo, si está acá, que es el punto A, y quiere llegar al punto B, y hace una trayectoria de esta forma, pues esa sería su trayectoria. Pero su desplazamiento sería la línea recta que hay entre el inicio de su movimiento con su final. Entonces vamos a enmarcar dos puntos importantes. Cada punto significa algo. Este significa posición inicial y este otro significa posición final. X sub 0 significa posición inicial y X sub F significa posición final. Para poder encontrar lo que es el desplazamiento de un cuerpo, lo vamos a denotar de esta manera. Este símbolo delta significa diferencial o cambio. Y la X la vamos a denotar como que fuera el desplazamiento. Ahora, ¿por qué vamos a denotar la X como que fuera el desplazamiento? Porque nuestro movimiento lo vamos a enmarcar en una dimensión. Y haciendo uso del plano cartesiano, pues nosotros vamos a trabajar sobre el eje de las X. Entonces, este va a ser el diferencial o cambio del desplazamiento, que va a estar dado por la diferencia que existe entre la posición final a la que llegó el objeto menos su posición inicial. Entonces vamos a denotar que la fórmula del desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial de un objeto. ¿Sí? Esa sería nuestra fórmula de desplazamiento. Para poder tener una mayor asimilación sobre lo que es el desplazamiento, pues nosotros vamos a hacer unos ejemplos para que ustedes puedan entender lo que corresponde al desplazamiento, recordando que es la posición final de un objeto menos su posición inicial. Voy a colocar acá arriba la fórmula para poder tenerla a la vista y poder encontrar los ejemplos que vamos a desarrollar. Vamos a establecer que un concepto muy importante nos va a indicar la siguiente forma. Vamos a tomar en consideración una recta numérica, ¿sí? Una recta numérica que nos va a indicar la posición. Quiere decir que cualquier objeto que se mueva hacia la derecha, su posición será positiva, y cualquier objeto que se mueva hacia la izquierda, su posición será negativa. Entonces, vamos a tomar en cuenta dos elementos. Vamos a tomar el primer ejemplo. Vamos a decir que una persona se movió del punto A al punto B, ¿sí? Se movió del punto A al punto B, ¿sí? Y se movió a una posición de 40 metros, a donde está el punto B. Vamos a decir que el punto B está a 40 metros del punto A. Entonces el punto A es una posición 0. Si la persona estaba en este punto,
y llegó a este punto que está a una distancia de 40 metros, ¿cuál fue su desplazamiento? Vamos a decir entonces que su desplazamiento es igual a su posición final menos su posición inicial. La posición final del objeto o de la persona o de lo que se movió fue de 40 metros. Y su posición inicial, que fue la posición donde inició el movimiento, que es igual a 0, se lo vamos a restar a la posición final. Entonces quiere decir que tuvo un desplazamiento de 40 metros. Estaríamos hablando de que hay un desplazamiento de 40 metros. Ese es nuestro primer ejemplo para que podamos entender lo que se está desarrollando. Vamos a tomar un ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 se establece que una persona quiere cambiar su posición del punto A, que está a 100 metros del origen, y la quiere llegar a la posición B, que se encuentra a 40 metros del origen. Entonces, como la persona quiere cambiar su posición del punto A al punto B, entonces vamos a decir que el punto A sería su posición inicial y el punto B sería su posición final. Haciendo uso de la fórmula para el desplazamiento, decimos que es igual a posición final menos posición inicial. Su desplazamiento sería su posición final, que fueron 40 metros, ¿sí?, menos su posición inicial, que fueron los 100 metros. Esto nos da un desplazamiento equivalente a menos 60 metros. Ahora, ¿qué indica este negativo? Este negativo no indica que la persona va hacia atrás, no, sino que la persona específicamente se mueve hacia la izquierda. O sea, quiere decir que se mueve hacia la izquierda. Y si tomamos nuestro criterio acá, establecemos que cualquier objeto que se mueva hacia la izquierda, su desplazamiento será negativo. Cualquier objeto que se mueva hacia la derecha, su desplazamiento será positivo. Establezcamos un ejemplo número 3 para poder tener clara esta situación. Vamos a decir que una persona cambia su posición del punto A al punto B. Su posición inicial se encuentra a menos 100 metros del origen. Es el origen. Y quiere llegar a una posición de 300 metros, que es el punto B. O sea que la persona se quiere desplazar del punto A al punto B. Eso indica que va a ser un desplazamiento hacia la derecha. Entonces, lo que queremos saber es cuánto se desplazó. Para poder entender cuánto se desplazó, lo que vamos a hacer es entender que, como está en la posición A, esta sería su posición inicial y esta sería su posición final, porque quiere llegar a ese punto. Haciendo uso de la fórmula, decimos que el desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial, ¿sí? Y el desplazamiento sería igual a la posición final, que serían 300 metros, menos la posición inicial, que sería menos 100 metros. Ahora, ¿por qué le coloqué un paréntesis acá? El paréntesis indica que la posición inicial es negativa, pero la fórmula me da un menos. Eso quiere decir que la fórmula me da este menos y este menos me lo da la posición inicial. Entonces, al momento de resolver nos quedaría 300 metros. Por la ley de signos sabemos que menos por menos me da más. Y entonces ya no restaríamos, sino ahora sumaríamos, que serían 400 metros. Eso quiere decir que la persona que quiso cambiar de la posición inicial de menos 100 metros a una posición final de 300 metros, se tuvo que haber desplazado 400 metros, como establece el problema que tenemos ahí. Ese sería un ejemplo 3. Continuando con nuestro video, pues ahora vamos a hablar de lo que es rapidez. Y para hablar de rapidez, vamos a definirlo de la siguiente manera. Se dice que la rapidez promedio o la rapidez media se define como la distancia que recorre un objeto dividido entre el tiempo que tarda en recorrerla. Cuando vamos a hablar de rapidez media, vamos a decir que la rapidez de un objeto se va a tomar como la distancia total recorrida. Distancia total recorrida dividida entre el tiempo total en recorrerla. Quiero que tomemos en cuenta esto.
Estamos hablando de la distancia total recorrida, no estamos hablando del desplazamiento. Dijimos anteriormente que la distancia y el desplazamiento eran distintos. Dijimos que la distancia era la unión de todos los puntos por donde pasa un cuerpo en movimiento y que el desplazamiento es la línea recta que une el inicio de un movimiento con su final y que está dado por la fórmula posición final menos posición inicial. Esa va a ser una diferencia que vamos a tener entre lo que es rapidez y velocidad. Por el momento vamos a hablar de la distancia. La distancia de un objeto, o sea, la distancia recorrida por un objeto, por un cuerpo, es igual a la distancia total recorrida entre el tiempo. La rapidez media sería igual a la distancia total recorrida por el objeto entre el tiempo. Lo que nos indica que nosotros tenemos que saber cuál es la distancia que recorre dentro del tiempo que tarda en recorrerlo. Tomamos en cuenta lo siguiente. Hay un ejemplo, dice que si un avión recorre una distancia de 600 kilómetros en 2 horas, ¿cuál es su rapidez? Entonces, vamos a tomar en consideración los datos. Usted puede volver a escuchar el problema y lo vamos a repetir diciendo que si un avión recorre 600 kilómetros en 2 horas, calcula su rapidez media. Vamos a colocar nuestros datos. Vamos a decir que es un avión que recorre 200 kilómetros, ¿sí? Y el tiempo, que es de 2 horas. La pregunta es, ¿cuál es su rapidez media? Muy bien. Acá nos da una fórmula para rapidez. La fórmula de rapidez es igual a la distancia total recorrida, que fueron 200 kilómetros, dividido dentro de las 2 horas, que es el tiempo. Podemos decir que es igual a 100 kilómetros por hora. Muy bien. Las unidades de la rapidez son unidades de longitud y tiempo. Las unidades de medida de la rapidez van a ser kilómetros sobre hora, metros sobre segundo, centímetros sobre segundo, también puede ser pies sobre segundo, o cualquier unidad que tenga que ver con una unidad de longitud partido de una unidad de tiempo. Voy a tomar en consideración que la rapidez, vamos a decir que la rapidez es un escalar. Es una cantidad física que queda bien definida solamente con un número y una unidad de medida. ¿Sí? Vamos a tomar en cuenta esto para que podamos entender el término rapidez. Voy a desarrollar otro ejemplo, y el ejemplo se encuentra en la página 58 de tu libro de física y dice: Ernesto camina 80 metros hacia el norte, 80 metros al norte, luego 90 metros hacia el sur. Posteriormente, muy bien, solamente esos dos desplazamientos. Dice, en un tiempo total de recorrido de 2 minutos. Su tiempo fue de 2 minutos. La pregunta es, calcula la rapidez en metros por segundo de Ernesto. Nuestros datos van a ser los siguientes. Vamos a colocar nuestros datos. Si nosotros entendemos lo que se está desarrollando, vamos a generar la trayectoria o la distancia recorrida por Ernesto. En este caso, como la distancia recorrida es la unión de todos los puntos por donde pasa un cuerpo en movimiento, vamos a colocar nuestros datos, que sería distancia. ¿Cuál es la distancia total recorrida? Si Ernesto camina 80 metros hacia el norte más 90 metros hacia el sur, pues Ernesto recorre una distancia total de 170 metros. Esa sería su trayectoria de distancia total recorrida. Su tiempo es de 2 minutos, pero lo vamos a transformar a segundos porque el problema nos pide la rapidez en metros sobre segundo. 2 minutos equivalen a 120 segundos. Teniendo ese ejemplo, pues nosotros ahora podemos resolver lo que es la rapidez. La rapidez media dice que es igual
a la distancia total recorrida por el objeto entre el tiempo. La rapidez es igual a la distancia. ¿Cuál es la distancia total que recorrió Ernesto? 80 al norte y 90 al sur, que son 170. Y el tiempo, que son 120 segundos, entonces nos da una rapidez equivalente a 1.42 metros sobre segundo. Esta es la rapidez. Acá no nos interesa su posición, no nos interesa hacia dónde llegó, sino lo que nos interesa solamente es encontrar la distancia total recorrida y el tiempo que tardó en recorrerla para poder sacar su rapidez, ya que dijimos que la rapidez es un escalar. Entonces no nos importa la dirección por el momento, sino solamente nos interesa su posición. A diferencia de la rapidez, la velocidad se dice que es un vector. La rapidez establecíamos que era un escalar que solamente quedaba bien definida con un número y una unidad de medida. En cambio, la velocidad, que es un vector, necesita lo que es un sentido y una dirección. Ahora, tomando en cuenta el concepto de velocidad, podemos decir que la velocidad media es igual al desplazamiento partido el tiempo. Recordemos que el desplazamiento es un diferencial que existe entre la posición final de un objeto menos la posición inicial de ese objeto dividido entre el tiempo. ¿Sí? Ahora, esto utiliza el desplazamiento. La rapidez utilizaba la trayectoria recorrida por ese objeto, y a diferencia de lo que es la velocidad, utilizamos el desplazamiento dividido entre el tiempo que tarda en llegar de un punto a otro. Sus unidades de medida son iguales que la rapidez. Son los kilómetros por hora, los metros sobre segundo, los centímetros sobre segundo, los pies sobre segundo, una unidad de longitud dividido una unidad de tiempo, una unidad de longitud dividido una unidad de tiempo, que viene siendo las mismas unidades que la rapidez, con la diferencia de que ahora, como es un vector, necesita un sentido y también necesita una dirección. Entonces, vamos a poner un ejemplo para que podamos entender claramente cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad, tomando en cuenta la fórmula que tenemos acá. Vamos con el ejemplo. El ejemplo se encuentra en tu libro en la página 58 y es el ejemplo 8. Dice, un auto recorre 8 kilómetros hacia el oeste. Para poder significar el problema, yo voy a desarrollar los puntos cardinales acá para poder entender hacia dónde se mueve el objeto. Y dice que un auto se mueve 8 kilómetros hacia el oeste. No necesito hacer la escala ni nada, simplemente interpretar lo que se está desarrollando en el problema. Un auto se mueve 8 kilómetros hacia el oeste y luego 15 kilómetros hacia el norte. Luego 15 kilómetros hacia el norte. Muy bien. En un tiempo de 0.50 horas. Vamos a decir que en un tiempo de 0.50 horas. Las preguntas es, determina la rapidez y su velocidad. Vamos a ver la diferencia que existe entre rapidez y velocidad. Vamos a tomar en cuenta el movimiento del objeto. Para eso vamos a hallar en primera plana la rapidez. Sabemos que la rapidez es la suma de los puntos por donde pasó el objeto en movimiento. En este caso empezó acá y se desplazó 8 y después 15, entonces su trayectoria recorrida o su distancia recorrida fueron los 8 kilómetros más los 15, que nos da un total de 23 kilómetros y en un tiempo de ¿cuánto? De 0.50 horas. Entonces tiene una rapidez de 23 dividido 0.50 horas, quiere decir que es igual a 46 kilómetros por hora. Esa es la rapidez que manifiesta el objeto, sumando los 8 kilómetros más los 15. Muy bien. Ahora, lo que vamos a encontrar es la velocidad media. En este caso,
la velocidad media me dice que es igual a el desplazamiento partido el tiempo. Y sabemos que el desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial partido el tiempo. El objeto empezó en este punto, que sería su posición inicial, y llegó a este punto, que sería su posición final. Como el objeto no se está moviendo solamente en una dimensión, sobre el eje X, y nos está moviendo sobre el eje X, sobre el eje Y, pues vamos a encontrar su desplazamiento a través de la figura que formamos. Formamos un triángulo rectángulo con un cateto de 8 kilómetros y con un cateto de 15 kilómetros, y este sería su desplazamiento. Hallamos el desplazamiento del objeto a través del teorema de Pitágoras y decimos que el desplazamiento es igual a los 8 kilómetros al cuadrado más los 15 kilómetros al cuadrado, y esto nos da un desplazamiento que es la distancia que hay de donde empezó a donde terminó. Al momento de realizar esa operación nos da 8 kilómetros al cuadrado más 15 kilómetros al cuadrado, nos da un total de 17 kilómetros, ¿sí? Nos da un total de 17 kilómetros. Con ese desplazamiento ya podemos hallar su velocidad. La velocidad es igual a los 17 kilómetros, porque velocidad es igual a desplazamiento. Ya no fueron 23 kilómetros. 23 kilómetros fueron la distancia que recorrió, pero en realidad lo que se desplazó de aquí para acá fueron 17 kilómetros. Los 17 kilómetros divididos 0.50 horas, eso nos da un total de 34 kilómetros por hora, que sería la velocidad con la que se movió ese objeto. Una rapidez de 46 kilómetros y una rapidez de 46 kilómetros por hora y una velocidad de 34 kilómetros por hora. La diferencia es que ahora tenemos un ángulo. Lo que tendríamos que hallar sería el ángulo con el cual se desplazó el objeto. Tenemos en cuenta, para poder hallar el ángulo, tenemos que hallar este ángulo, que sería el ángulo del desplazamiento o el ángulo resultante si trabajamos en cuestión a vectores. Eso nos dice que el ángulo es igual a la tangente inversa de la división entre los catetos, que sería 15 entre 8, y esto nos da un ángulo de 62 grados. Un ángulo de 62 grados. Quiere decir que este se movió 62 grados al norte del oeste. Entonces, la velocidad del objeto es de 34 kilómetros por hora, ¿sí? A un ángulo de 62 grados al norte del oeste, o también podríamos decir que un ángulo de 118 grados con la horizontal. 118 grados con la horizontal, que estarían ubicados acá. Y esa sería la diferencia existente entre lo que es la rapidez y lo que es la velocidad. Esperamos que haya servido este video. Nos vemos en la próxima.